Sebastián va a estar hoy día acompañándonos, él va a estar a cargo de las transmisiones y de grabar y hacer todas esas cosas. Porque yo les voy a dejar en un ratito más, ¿ya? Y en 10 minutos más se conecta la PAME para empezar desde las 5:30 tener la sesión del día de hoy, ¿ya? ¿Quién era el grupo 3? Somos Charo, Jenny y yo. Así Ya. que yo puedo compartir. Creo que sí, ¿o no? ¿Se puede, Seba, o no? No, me dice que no puedo. Voy a ver para darle el permiso. No me permite darle compartir. Tendría que ser la anfitriona. ¿Te paso Ya. el link por el chat en todo caso? ¿Y lo compartan ustedes o cómo? También lo podemos hacer así. Si gusta me pasa la presentación y yo la comparto. Dale, lo paso ahorita. Ahí te envié. Ahí la estoy compartiendo. ¿Se ve? Ahí sí. Super. Aquí en qué parte le doy pantalla. Arriba presentado. Acá. Dale, Anita. Listo. Todo suyo. Bien, buenas tardes, compañeros y compañeras. Un gusto estar aquí hoy con ustedes al grupo 3, integrado por la compañera María del Rosario y la compañera Marcia en mi persona. Nos corresponde conversar un poco sobre el principio de proporción de múltiples formas para la acción y expresión, las redes estratégicas del cómo del aprendizaje. ¿Pasas, por favor? En este principio lo hemos definido como los aprendices tienen formas diversas de acceder al aprendizaje, de expresar lo que aprenden y de organizar cómo lo aprenden. Estas redes estratégicas específicamente, nuestra meta con los estudiantes es buscar aprendices estratégicos que van enfocados a alcanzar una meta específicamente. ¿La pasas, por favor? Ok. Trabajamos en cuanto al principio proporcione opciones para la acción física. En este principio lo definimos como diseñar materiales y apoyos que brinden opciones para el acceso, la manipulación y la interacción por parte de todos los estudiantes. Aquí ya sea que se les brinde un teclado adaptado, que se les brinde más tiempo, que se les brinde diversas opciones para que el estudiante pueda acceder al material primero que nada, lo pueda manipular y pueda interactuar con ese material. ¿La que sigue, por favor? Acá en esta directriz brindamos un ejemplo. Voy a correr un momentito acá porque no me deja verlo. Los estudiantes en el aula deben leer textos y contestar preguntas. Entonces, las opciones que se les brindaron son un grupo de estudiantes lo hace desde una plataforma interactiva, donde además pueden usar la voz para navegar por la plataforma. Otros estudiantes lo hacen a través de textos impresos con apoyos visuales y contestan preguntas de forma oral o escrita. Más que todo, en estamos con el indicador de variar los métodos de respuesta, navegación e interacción. No sé, Marcia, si gustas intervenir un poquito más acá. Sí, no, solamente complementar lo que decía Anita, que este principio se basa en justamente cómo podemos nosotros hacer que la forma como ellos interactúan, ¿no? Con el material puedan tener opciones para ellos, ¿no? Entonces,
En este ejemplo justamente decíamos que si teníamos un estudiante que de repente no podía utilizar el mouse para poder hacerle clic a los textos y que como era interactivo, entonces se le proporcionaba pues esta plataforma que te permite que con la voz tú vas moviendo el mouse a la derecha, a la izquierda, etcétera. O también podía dar textos impresos, que era como otra forma también de más baja tecnología, pero que también podías considerar como una opción, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con variar estos métodos de respuesta, navegación e interacción, ¿no? Pero ese era el ejemplo en realidad. No sé si puedes pasar a la que sí. Pases a la que sigue, gracias. La otra directriz que trabajamos es proporcionar opciones para la expresión y la comunicación. En esta la definimos como brindar a los estudiantes oportunidades para usar diversos medios para expresarse y comunicarse, así como apoyos para la composición y la práctica. También tenemos que buscar diversas estrategias para que ellos puedan ir avanzando. Aquí hablamos de distintos materiales, puede ser una calculadora, bloques multibase, mapas conceptuales, videos, bueno, una serie de apoyos que le podemos brindar al estudiante para que él pueda tener distintas formas para poder trabajar, poder expresarse y poder comunicarse. Sí, ahí de repente, Anita, solamente complementar que nos parecía muy parecido al principio, al principio de representación en esta directriz que hablaba sobre proporcionar formas para la percepción, pero la diferencia es que, claro, allá lo otro es para percibir, para justamente vinculado a la representación, pero aquí es para expresarse y comunicarse, ¿no? Entonces, es como, los instrumentos pueden ser los mismos, digamos, los videos, las fotografías, etcétera, pero la finalidad con la que se usa el fin pedagógico es diferente. Eso es lo que miramos ahí en ese punto. Aquí estuvimos un rato un poco enredadas de que se nos parecían demasiado y que uno nos parecía que era igual al otro y estuvimos tamaño el rato de análisis en este sentido, en esta parte. Ok, la que sigue, por favor. Y luego tenemos la directriz, proporcione opciones para la expresión y la comunicación. Acá hablábamos de, me faltó la definición, ¿verdad? Creo que... No, la vimos, ese es el ejemplo. Ok, listo. Los estudiantes desarrollan un proyecto sobre el sistema nervioso. Al término de cada grupo elige cómo expresar lo aprendido. Entonces les brindamos distintas opciones de cómo ellos puedan expresar lo que aprendieron. Unos pueden presentarlo con un video o una fotografía donde den a conocer cómo se da la actividad neuronal en el cerebro. Otros pueden hacerlo o expresarlo a través de dibujos o un juego de roles, hacer un video con juegos de roles, o otros utilizar un mapa conceptual o algún hecho en algún tipo de aplicación web que les facilite la elaboración de este mapa conceptual. Y aquí nos hacíamos referencia al indicador de usar múltiples medios de comunicación específicamente. Aunque si vemos podemos relacionarlo con otros más también, solo que en esta parte lo hicimos así. ¿Marcia? No, dale. Ok, la que sigue. Es que tengo que estar corriendo la barrita porque me tapa la... Ok, la otra directriz, la tercera directriz es proporcione opciones para la función ejecutiva. Esta la definimos como ofrecer diversas opciones para que el estudiante se plantee metas de acuerdo a sus intereses y necesidades, reflexione sobre estas metas, las reajuste y establezca estrategias para conseguirlas y puede evaluar su propio progreso. Aquí estuvimos hablando de que debemos llevar al estudiante a un proceso de reflexión donde él mismo sea capaz de identificar hasta dónde va, qué ha logrado, qué le falta, a dónde debo llegar. Y hablamos que algo que nos funciona muy bien aquí es la escalera de la metaconexión, como ejemplo. La que sigue, por favor, compañero. Ok. La directriz proporciona opciones para la función ejecutiva. Aquí el ejemplo que brindamos es el ejemplo de que los chicos de tercer año desean aprender a lavarse las manos para prevenir el COVID-19. Entonces, las opciones que tienen para trabajarlo es que la docente coloca la plantilla con pictogramas donde los estudiantes pueden guiarse los pasos que deben de seguir para poder practicar el lavado de manos.
y poderlo aprender. Y luego en la otra los estudiantes pueden ir marcando y hacer como una lista de chequeo de los pasos que han ido logrando, identificando la secuencia que ellos deben ir siguiendo para alcanzar la meta de lograr aprender a lavarse las manos. Y en este está relacionado con el indicador de que facilita la gestión de información y de recursos. Inclusive aquí pusimos uno ilustrativo con fines del proceso para lavarse las manos. Acá hay otro que tomamos por ahí que nos servía muy bien para el ejemplo. ¿De Marcia? Y allí, o sea, creo que toda esta directriz, ¿no? O sea, tiene como cuatro cosas claves. Uno es el tema de establecer metas, que claro, es como un nivel ya mucho mayor el estudiante de autonomía, que el estudiante puede establecer su propia meta de lo que quiere aprender, cómo lo quiere aprender. Lo otro es la planificación, justamente ese cómo, ¿no? Cómo va a llegar hasta allí, entonces va a planificar su meta. Otro indicador es el tema el de facilitar la gestión de información y recursos, que justamente es como, una vez que planificó, pues cómo le permitimos dar esta secuencia de pasos, cómo él mismo puede ir viendo qué es lo que logra, qué de repente estructuras yo facilito para ello, y finalmente monitorear ese progreso, ¿no? Como esta estrategia de la metacognición, la escaleta que mencionó antes Anita, y demás, ¿no? Entonces es como todo este proceso de ejecución de las actividades, desde el objetivo hasta el monitoreo, cómo se brinda ese apoyo, ¿no? Me pareció bien interesante cómo esto está como muy intricado, ¿no? O sea, cuando uno proporciona hace esta facilitación de la gestión de información y recursos, también puedes ir justamente a ayudarlos a que monitoreen el progreso, y si le pones un poquito más, entonces vas a poder también con esa misma herramienta poder ayudarlos a que establezcan metas o que planifiquen. No va a depender mucho de cómo el maestro facilite y cuál es la intención que tenga a la hora de utilizar esta herramienta, que puede ser esta plantilla, por ejemplo, con pictogramas, ¿no? Eso sería para eso. Nos permite también en el proceso ir viendo o ir retroalimentando quién necesita un poco más de apoyo para ir alcanzando la meta. Nos permite visualizar toda esta parte con los chicos y tratar de llevarlos a que todos consigan la meta en común. Eso sería de nuestra parte. Sí. Gracias. Gracias, chicos. Sí, puedes dejar de compartir nomás, Sea. No, me pareció súper bueno. No sé si hay alguien que tenga alguna consulta que hacer, alguien que quiera hacer algún comentario de lo que presentaron las compañeras. Algo pasó, quedé fuera. No, ahí estás. Tenemos. ¿Ningún comentario? A mí me pareció bastante claro el trabajo, apunta súper bien a lo que trata de expresar de alguna forma el principio. Entonces, creo que quedó muy claro cada uno de los elementos que están plasmados ahí. Así que, nada, no hay muchos comentarios al respecto porque efectivamente creo que abordaron muy bien el trabajo. Sí. Gracias, Boris. Algo que nos ayudó mucho fue, bueno, que nosotros empezamos a visualizarnos en el aula con chicos, con un aula con bastantes chicos con distintas condiciones, y más los chicos que no tienen ningún tipo de condición específica ni nada. Entonces tratamos de visualizarlo para ver qué teníamos que hacer para responder a todos. Entonces ahí nos fuimos guiando con eso. A ver. Sí, sí. Sí, ese es un tema que es importante de ir mencionando, porque efectivamente uno tiene que apuntar a un poco a lo que funciona en la actualidad, sin tener esta mirada, pero también hay que apuntar a lo que no está funcionando de eso. Entonces, ¿cómo tú entregas estos elementos para que a los que les está funcionando el sistema les siga funcionando y a los que no les funciona les comience a funcionar? Ese es como la clave para poder ir resolviendo este punto. Y esta mirada de este principio de acción y expresión, yo creo que fue bastante claro. O sea, cómo ir apuntando a los temas de las funciones ejecutivas, que es como uno de los fetiches que está actualmente centrado hoy en el día en el sistema educativo.
pero que yo creo que es un tremendo tema. O sea, probablemente si nos hacemos test o nos evaluamos nuestras propias funciones ejecutivas, varios tendríamos altos problemas ahí. Y hay cosas que son importantes, o sea, cuando conversábamos hace un rato atrás, ¿cierto?, respecto de lo que está pasando en cada uno de nuestros países, y se hablaba, ¿cierto?, sobre los estudiantes que, no sé, tienen, por ejemplo, pueden haber tenido una pérdida ahora, o que hayan tenido una enfermedad, o que hayan tenido cualquier cosa. Hay investigaciones muy serias que hablan de cómo las funciones ejecutivas y todos los temas cognitivos se ven alterados, primero con choques emocionales fuertes, segundo con algunas enfermedades que podrían aparentemente no dejar secuelas, ¿ya? O sea, por ejemplo, un tratamiento de cáncer podría ser bastante brutal en las funciones cognitivas y específicamente en las funciones ejecutivas. Entonces, tú te empiezas a dar cuenta cómo una serie de elementos que son, no diría cotidianos porque no son cotidianos, pero que no están asociados necesariamente con la discapacidad, que es donde tradicionalmente asociamos estos elementos, te empiezas a dar cuenta que tú tienes que empezar a trabajar estos temas de una manera mucho más concreta y empezar a apoyar, no solo a los estudiantes chiquititos cuando uno está viendo, ¿cierto?, sino que también a colegas, a gente de nuestra edad, ¿cierto?, que ha tenido alguna dificultad, alguna enfermedad, porque cualquiera nos puede pasar, ¿cierto?, que estemos en una situación como esa. Ya, pues yo empiezo a dejarlas a ustedes, porque ya tocó mi parte. Voy a hacer el traspaso a la gran docente, profesora, ¿cierto?, Pamela Yáñez. ¿Cómo estáis, Pamela? Bien, ¿y tú cómo has estado? ¿Cómo están todos ustedes? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, el Seba hoy día acá Aquí estamos a con cargo de, frío. de los controles técnicos, ¿ya? Así que él está Sí, así lo grabando, veo. esas cosas. Hola, Pamé. Hola, Seba. Así es que, bueno, a ver hoy día los componentes curriculares, ¿cierto? Un tremendo tema porque ya vimos la pauta, ya echamos un vistazo a estos elementos, vimos algunos puntos de implementación y ahora tenemos que centrarnos en esto que nosotros creemos que es una parte crítica de este nivel intermedio del diseño universal para el aprendizaje, que es tratar de entender cómo los componentes curriculares, los objetivos, las evaluaciones, las metodologías que empleamos, los materiales que utilizamos, empiezan a transformar todo este contexto educativo, y para eso, ¿cierto?, vamos a trabajar el día de hoy con lo que la Pamela nos va a mostrar, ¿cierto? Sí, estamos listos. Bueno, efectivamente vamos a partir con los componentes curriculares. Voy a compartir mi presentación para que iniciemos nuestra... ¿Son los participantes que están aquí, son los 7 participantes que hay en este curso o falta gente? Falta gente. Yo diría que deben faltar unas 3 o 4 personas. Hay una persona que me avisó que tenía médico hoy día, así que no estaba disponible. ¿A quién más echamos de Ok. menos? Son como 2 más, ¿o no? Entonces, Seba, te voy a pedir si me puedes... Pamé, te tendría que hacer anfitriona. Déjame ver si, para que puedas compartir. Si no, tendrías que enviarme la presentación y yo te ayudo a proyectarla. pero ¿me puedes habilitar? Si me pones en compartir pantalla y pones habilitar para todos, ¿o no? No me lo permite. Ah, Boris, quizás tú podrías habilitar eso. habilite. Tendré que Boris, hacerme host a mí de nuevo. A ver, Tírame a no, mí de anfitrión de nuevo, a ver. ¿qué? A ver, claro, veamos si se puede. Ya, espérate. Y si Boris acá, me pone ya, compartir perfecto. pantalla a todos, y ahí me permite. Sí, ahí Ahí, lo hice y ahora, Seba, te voy a hacer host de nuevo. ok, ahí quedé. Y ahí estamos, por cierto. Sí, ahí Probemos. bien. Sí. Está todo funcionando perfecto. Bien.
Yo me voy a despedir mientras tanto, voy a estar conectado un ratito más, pero mientras tanto me voy a despedir, chicas, Seba. Un gusto. Estamos conversando de todas maneras, nos estamos viendo por ahí y ahí estamos, ¿cierto? Conversando por el WhatsApp, cualquier cosita que ustedes vayan necesitando, estamos a su servicio. Cuídense mucho, un abrazo grande. Gracias, Boris. Chao, cuídate. Hasta pronto. Gracias, Ori, lo máximo. Gracias. Sí, ahí se va a ir. Compartir pantalla la ven, ¿cierto? ¿Sí? Qué bueno. Bueno, la idea, antes de empezar yo voy a trabajar con ustedes dos aspectos fundamentales. Por un lado, la construcción curricular y por otro lado, las orientaciones didácticas desde el marco del diseño universal para el aprendizaje, ¿ya? La idea es que conversemos en estas sesiones de trabajo que vamos a tener, cómo es diseñar para todos, ¿ya? Y antes de iniciar mi presentación, me gustaría que ustedes se presentaran y me contaran un poco de ustedes porque no conozco esa información, qué es lo que hacen, docentes de qué, a qué nivel trabajan, así que les doy el micrófono para que se vayan presentando en el orden que ustedes quieran, por favor. Ok. ¿Quién va a partir? ¿Ya, Ana? Gracias, doña Pamela. Mi nombre es Ana Jenny Sandri Delgado, soy de Costa Rica. Fui docente de aula primaria muchísimos años y ahora estoy en una asesoría, estoy en lo que se denomina acá el equipo técnico interdisciplinario regional. Lo conformamos 3 compañeros, el psicólogo, la trabajadora social y mi persona. Nosotros precisamente velamos mucho por lo que es acá el cumplimiento de la ley 7600, por lo que son los procesos de inclusión. Y bueno, acá aprendiendo sobre DUA para empezar a aplicar, porque sabemos que a pesar de que hace mucho tiempo que se habla de DUA, pues en nuestro país se ha hablado, pero se ha dejado por ahí, en realidad no se ha retomado como debe ser. A partir de la transformación curricular que se empezó a trabajar el año pasado fuertemente, se ha hecho como más énfasis y que hay que empezarlo a aplicar y a desarrollar. Entonces, le comentaba a Boris un día de estos que lo que vemos mucho por acá está bien descafeinado. Sí. Entonces, ese es parte del reto. Ese es parte del reto y por el cual estoy acá para ver desde mi área junto con mis compañeros en el que podemos intervenir en el acompañamiento que le hacemos a los comités de apoyo educativo de los centros. Muchas gracias, Ana, por tu presentación. Gracias. Sí, es un gran desafío acompañar a los equipos de gestión y a los equipos técnicos, es un gran desafío también la implementación del diseño universal para el aprendizaje. Yo creo que cada país de alguna u otra manera lo descafeina o pone un descafeinado de DUA porque toma algunas cosas que le parecen interesantes, se hace un pequeño pincelada, ¿cierto?, sobre el marco. En algunos países se entiende mal, no se entiende como un marco, se entiende como una estrategia, entonces eso hace que, de alguna manera, obviamente, esto sea un gran desafío. Por un lado, prepararse técnica y teóricamente para el marco del diseño universal para el aprendizaje, y por otro lado, tratar de implementarlo de la manera correcta, porque una de las cosas que estaba en discusión hoy día mucho en Estados Unidos, y hay un libro que lo acaba de escribir la Katie Novak con la Alison Posey, que son dos personas que trabajan mucho el diseño universal para el aprendizaje, que es un libro que se llama Desaprender, Unlearning. Y efectivamente desaprender es lejos mucho más difícil y más complejo que aprender algo nuevo, porque desaprender quiere decir que hay que dejar de lado todo lo que uno ha creído hasta ahora cierto o que está relacionado con su práctica pedagógica, con su paradigma educativo, y hay que desaprender eso, abandonar eso para tomar algo nuevo. Y ese es un proceso mucho más lento. Entonces, obviamente que desde el marco del diseño universal para el aprendizaje, cuando se ha aplicado o se han hecho implementaciones descafeinadas, implementar el verdadero marco del diseño universal para el aprendizaje es un doble desafío, porque hay que
ir a la base y pedirle a la gente que se desaloje, ¿cierto? Que abandone las creencias erradas que tenía del diseño universal para el aprendizaje y tome entonces los elementos técnicos que corresponden y teóricos que corresponden. Y eso hace un trabajo de implementación un poco más lento. Más lento y más desafiante, pero bueno, yo creo que educación en la vida y en la historia ha sido una ciencia que nos ha desafiado constantemente, así que tenemos que estar ahí dispuestos a seguir desafiándonos, ¿cierto? ¿Quién más? Ana, después de Ana, ¿quién se va a presentar? ¿Ya? ¿Pruden? Sí, hola, buenas noches. Soy Prudence desde España, desde Cataluña. Yo soy maestra de educación especial. Mi plaza está en un centro de educación especial y en estos momentos soy profesora asociada de la Universidad de Barcelona, donde imparto asignaturas relacionadas con el tema de inclusión y medidas y apoyos para la atención a la diversidad. También trabajo en la administración como responsable de educación inclusiva para Cataluña. Coordinamos todas las actuaciones del profesorado. Es el tercer curso que realizo sobre DUA y estoy encantada porque rompe totalmente los esquemas que tenía. Y bueno, creo que el trabajar este marco nos tiene que ayudar. Siempre hemos dicho que la formación es a lo largo de toda la vida. Yo creo que el marco DUA es a lo largo de toda nuestra profesión, porque no dejamos de aprender constantemente con la realidad que encontramos en las aulas. Y nada, que estoy encantada con las compañeras que tengo y sobre todo con el hecho de que el curso nos dé muchas visiones diferentes de cómo estamos trabajando y estamos implementando en diferentes contextos y sobre todo en diferentes países. Claro, bueno, esa es una de uno de los grandes aciertos de este curso, para mi punto de vista, es el hecho de que es un curso internacional, donde tú te encuentras con personas que trabajan en distintos países y por lo tanto nos permite compartir experiencias, que ya compartir experiencias es un gran facilitador, ¿cierto? Para cualquier implementación, compartir las experiencias es un facilitador, transmitir no solamente los aciertos, sino que también transmitir nuestros fracasos, porque yo creo que donde aprendemos es en los fracasos más que en los aciertos. Los aciertos es muy entretenido compartirlo, es muy gratificante, nos infla un poco el ego, nos hace posesionarnos de nuestro rol y nuestra vocación, pero es en los fracasos donde volvemos a crecer como docentes, ¿cierto? O como profesionales de la educación. Y el compartir con otros esas experiencias nos permite de alguna manera visualizarlas también como procesos de construcción. Y el hecho de compartir con personas de otros países nos permite mirar cómo la educación se visualiza en los distintos países de distintas maneras, con énfasis diferentes, y eso también puede enriquecer nuestras propias prácticas pedagógicas, ¿ya? Así que un gusto de que tengamos gente de distintos países. Yo tengo relación, fíjate que hasta ahora vamos con Costa Rica y España, y yo tengo relación con esos dos países bastante cercana, así que igual estoy como identificada con ustedes. Sigamos con los otros participantes. ¿Quién viene? ¿Jessica? Sí, un gusto, Pamela, un gusto, chicos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Jessica Susano, yo vengo del lindo país de Perú, eh, tierra de costa, sierra y selva. Nada, yo vengo básicamente igual con todos mis compañeros para aprender, soy educadora especial de formación, he tenido la posibilidad de estar en aula, he tenido la posibilidad de trabajar también en centros de terapia, acá le llamamos centros de terapias de intervención para niños y adolescentes, luego
he tenido la posibilidad de hacer dirección en colegios, hasta que, bueno, después de 11 años, 12 años, nació mi última hija y me transformó la vida, entonces tuve que tomar decisiones y equilibrar un poco mi vida profesional con la personal. Y es ahí donde encuentro un espacio muy potente para seguir trabajando el tema de esta mirada a las diferencias en el colegio. Yo trabajo en un colegio religioso de muchos años ya, pero que ha sido uno de los colegios que viene teniendo una unidad formal en lo que se llama, en mi caso se llama unidad de apoyo a los aprendizajes, que tiene que ver con efectivamente buscar programas, buscar medios, acompañar a los estudiantes, familias y sobre todo docentes para este trabajo de inclusivo y atención a la diversidad. Y este espacio no sabes lo potente que ha sido en poder descubrir nuevas formas de seguir trabajando en mi país con el tema de la educación inclusiva, ¿no? Desde una mirada totalmente diferente. En mi país hemos avanzado mucho en cuanto a normativas, políticas, pero hay todavía un trabajo. Y en el caso del DUA, sí, a mí me traía un poco loco este tema porque la forma como uno fue aprendiendo y te la transmitieron es muy diferente cuando uno va al aula y lo tiene que aplicar. Y esta primera parte que hemos trabajado con Boris como que te ha sacudido a mirar realmente cuál es el propósito de este marco, ¿no? Y creo que nos está movilizando un montón para seguir tratando de poder implementarlo de manera correcta, pero con un propósito que es de que todos tengan la posibilidad de optimizar el aprendizaje para todos, ¿no? Sí, claro. Bueno, ese es uno de los objetivos, ¿cierto? Movilizarnos, ¿cierto? Ver qué es, cómo realmente lo llevamos, cómo lo plasmamos en el aula, ¿cierto? Cómo hacemos que este marco se visualice en el aula y cómo logramos que cada uno de los componentes curriculares tengan esta mirada, este lente DUA, como decimos nosotros, ¿cierto? Para que sea efectivamente un diseño para todos, ¿ya? Así que muchas gracias, Jessica. ¿Quién más se presenta? Disculpen, yo recién me pude conectar porque estaba haciendo clase, así que recién terminé. Pido disculpas por el retraso. No se preocupe. Mi nombre es Jessica Yáñez. Ah. Aprovecho de presentarme. Ya, preséntate, Jessica, aprovecha. Ya, mi nombre es Jessica Yáñez y vivo aquí en Santiago de Chile. Trabajo en 2 lugares, coordinando un programa de integración en una escuela básica de la comuna de Santiago Centro y en una universidad privada donde hago clases en la carrera de educación diferencial. Eso en rasgos generales. Muchas gracias, Jessica, por tu presentación. Vamos a escuchar a otra compañera o otro compañero. Marcia. Hola, Marcia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Marcia Rivas, soy de Lima, Perú también, y bueno, muy contenta de estar en este grupo. Yo en realidad vengo más del campo de las políticas educativas, he trabajado en el Ministerio de Educación, en proyectos educativos de diferente tipo, pero ya en el tema de educación inclusiva varios años, y justamente en estos últimos años, pues más abocada al tema de formación docente, acompañando a maestros, viendo cómo es que se puede concretizar, digamos, este anhelo de educación inclusiva. Y de hecho, la expectativa y lo que hemos visto, ¿no? Como decía Jessica, es que hay muchas cosas que se han avanzado en el país, muchas normativas, muchos lineamientos y también mucho interés, que eso es algo súper bueno, pero todavía faltan herramientas y falta como esta claridad de que hay que hacer un cambio más allá, más atrás en todo caso. Sí. ¿No? Y eso es un proceso, pero creo que en la medida que se vaya, que haya una masa crítica que vaya moviendo eso va a pasar, ¿no? Entonces, nada, actualmente trabajo en UNICEF, justamente viendo el tema de educación inclusiva, de un proyecto de capacitación con docentes y en Ucayali, que es parte de nuestra selva, y aquí en Lima. Entonces, tenemos la suerte y la oportunidad de estar en este momento tan crítico acompañando a los docentes y viendo cómo es que este proceso de cambio de paradigma se puede dar aún en este contexto
tan complicado del COVID y todo, ¿no? Entonces, vamos en eso y súper contenta de poder compartir con todos y ahora con este nuevo módulo. Gracias. Qué bueno. Sí, yo en relación a lo que tú dices, es cierto que esto, la inclusión nos mueve, porque una cosa, a mí una frase que me llama mucho la intención y que me hace mucho sentido es el hecho de que para ninguna persona no es real o podría discutir que la diversidad es un hecho. O sea, la diversidad es un hecho, es algo con lo cual nacemos, es algo que es parte de nuestro contexto, siempre ha sido parte de nuestro contexto. El problema no es ese, el problema es que si la diversidad es un hecho, la inclusión es una actitud. Y ahí es donde viene lo que dice Marcia, ¿cierto? El cambio de paradigma. Porque al ser la inclusión una actitud sobre esta diversidad, nos pone entonces en una situación de movilizar no solamente al contexto educativo, sino que la movilización del contexto social. Porque si queremos tener escuelas inclusivas, necesitamos tener sociedades inclusivas. Y si queremos tener sociedades inclusivas, sabemos que donde nacen las sociedades inclusivas es en las escuelas inclusivas, en las aulas inclusivas, ¿cierto? Entonces estamos en una tremenda discusión constante, y yo me río mucho porque esto es como el tema de que si es primero el huevo o la gallina, ¿no? Unos dicen que el problema es educación, otros dicen que el problema es la sociedad, pero a ver, educación y sociedad están íntimamente ligados. La sociedad se construye, ¿cierto?, en marcos sociales o filosóficos que se ven plasmados a través de los procesos educativos. Y el fin de la educación es formar al hombre con ciertas características que ese país o ese Estado pretende. Entonces, por eso me hace tanto sentido esa frase que dice, ¿cierto?, que la diversidad es un hecho, pero la inclusión es una actitud. Así que vamos con todo al cambio paradigmático, ¿no? ¿Quién me falta que se presente? Acá. Acá comento, para allá voy. Ángela. Sí, hola, yo también pedí disculpas, entré un poco tarde, me pasó lo mismo que la Jessica, estaba ahí en clase, así que por eso entré un poquito más tarde, pido las disculpas. Bueno, yo soy de Santiago de Chile, mi nombre es Ángela Rocco, trabajo en varios lugares, todavía estoy en colegio y trabajo en 3 universidades. Y me parece increíble el comentario que estaba diciendo hoy. Ahora recién en este momento creo que muchas de las cosas tienen que ver con esto de la actitud, con esto de realmente cambiar el paradigma, con esto que el diseño universal para el aprendizaje no quede como en una columna más, es cierto, todo lo que hemos ido viendo a través de estas sesiones, que muchas veces era un pasar lista, y sabemos que no es simplemente eso, es mucho más que eso, y wow, que nos queda camino por recorrer. Y qué importante saber que hay varios aquí que queremos recorrer ese camino y llegar a buen puerto. Sí, eso. Así que eso es lo mejor, ¿no? Eso es lo mejor, que esa es la parte que tiene más sentido, ¿cierto? El darnos cuenta de que somos muchas las personas que queremos hacer cambios, que somos muchas las personas que quieren ir avanzando, y que bueno encontrarse con esa gente, con esas personas, y saber que en este recorrido uno no está solo, o que no es solo una idea, ¿cierto?, un poco quijotesca que uno tiene, sino que siempre hay Sanchos alrededor de uno que están dispuestos a pelear las batallas con uno, y eso es muy entretenido, ¿no? ¿Ah? Así que bueno, ¿quién más me falta? Yo, buenas tardes. Hola María. ¿Qué tal? Yo soy de Perú, mi nombre es María del Rosario Camus, soy profesora de educación especial, pero actualmente formo parte del equipo SANE, acompañando a las maestras de educación básica regular que trabajan con niños que presentan discapacidad. Entonces, bueno, para mí es una motivación grande poder estar a través de esta oportunidad, ¿no? Conociendo a varias colegas, sus experiencias, y aprender sobre el DUA, ¿no? Que, bueno, nos ofrece nuevas situaciones de aprendizaje. Bueno, para mí son nuevas, y estoy aprendiendo bastante. Siento que
me estoy fortaleciendo, ¿no? En el conocimiento y, bueno, el deseo mío es poder ponerlo en práctica, ¿no? Y seguir aprendiendo. Claro. Así que muchas gracias, María. Vamos a seguir todo este nuevo camino. ¿Quién me falta? Liliana, creo que... Sí, ¿Ah? yo falto. Yo ¿Ya? falto, Erika. Ya. Me presento, mi nombre es Lilian, soy de Temuco. Soy profesora de educación especial, de formación inicial. Trabajo en 2 universidades, específicamente en la carrera de educación especial, ¿ya? Y lo que me moviliza a mí a tomar y seguir perfeccionándome en relación al diseño universal para el aprendizaje, porque ya son años que estoy actualizándome con Fellow Group, es poder transmitir todas estas orientaciones, poder transmitir como corresponde este marco de planificación o marco curricular a los estudiantes de formación inicial. Tengo todas las expectativas puestas en mis estudiantes, pero para eso también tengo que ser responsable de lo que les enseño. Y por eso es que permanentemente entonces me estoy actualizando en todas estas estrategias y metodologías para poder abordarlo desde la formación inicial con los estudiantes. Eso. Muchas gracias, Liliana. Qué ganas de estar en Puerto Vara en todo caso, oye. El sur de Chile está lindo. Me falta Erika, creo, ¿no? Me falta solamente Erika, parece. Hola, hola, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Erika Manque Inda, soy profesora de educación básica y trabajo en segundo ciclo de quinto octavo haciendo solo matemáticas hace más de 20 años, más de 20 años, mucho más de 20 años. Y el DUA se implementó en el colegio hace bastante tiempo ya, pero mi formación en DUA fue bien pobre en realidad en el colegio, no he perfeccionado, pero no ha sido como pinceladas más que un curso bien claro sobre el DUA. Y como a partir del año pasado ya el DUA se implementaba en mi segundo ciclo, quise saber prepararme más de qué se trataba este diseño universal del aprendizaje, y aquí estoy, pues, queriendo aprender y aplicarlo y para poder ayudar, aportar a mis alumnos. Y hago clases los fines de semana a profesora de diferencial en didáctica de las matemáticas. Esto, en una universidad privada. Es un gran desafío las matemáticas, ¿eh? La implementación de las matemáticas a nivel mundial es un desafío, y acá en Chile por lo menos también sigue siendo un gran desafío, así que te felicito por un largo camino, ¿cierto? Así que, porque nosotros tenemos ahí un gran desafío con las matemáticas en general, ¿ya? Bueno, creo que ya estamos, se presentaron todos según yo estoy haciendo mi recorrido, ¿cierto? Ok, bueno, yo soy Pamela Yáñez, soy profesora de educación diferencial, esa es mi profesión de pregrado. Me he perfeccionado en educación inclusiva, es un tema que me ha apasionado desde siempre. Empecé a trabajar con la inclusión, o con lo que llamábamos en esa época procesos de integración, por ahí por los años 89, 90, o sea, llevo 30 años en esta gran temática. Y si bien en 30 años hemos tenido a nivel mundial, hemos hecho grandes avances, todavía tenemos un gran tema. La educación inclusiva todavía, a pesar de que yo llevo 30 años en este tema, todavía la educación inclusiva está en el foco del huracán. No hay un país que haya implementado todavía en todos sus establecimientos educacionales una educación inclusiva total. Seguimos teniendo procesos de educación inclusiva mejores o peor implementados, pero no tenemos todavía sistemas que sean, que realmente salvaguarden el derecho de las personas con discapacidad a tener procesos de inclusión. Y por otro lado, porque tampoco tenemos la mirada de que la educación inclusiva no solamente implica el acoger en nuestras aulas a los grupos eternamente vulnerados, porque ese es otro tema. Cuando hablamos de educación inclusiva nos ponemos a pensar en colectivos
colectivos que han sido vulnerados en la historia, ¿cierto? Entonces, y nos vemos, por ejemplo, los colectivos por discapacidad, o colectivos religiosos, colectivos por género, colectivos por... Y empezamos a darnos cuenta que este concepto que yo dije en un principio, de que la diversidad es un hecho, si bien sabemos que es así, nos cuesta mucho plasmarlo en nuestro sistema educativo, ¿ya? Y entonces, el sistema educativo de una u otra manera ha segregado a diferentes colectivos, lo cual ha hecho que se le vulneren sus derechos de educación, y por lo tanto por eso estamos discutiendo o analizando una educación inclusiva. A mí siempre cuando me preguntan, bueno, pero ¿por qué hablan de inclusión? Yo le digo, para hablar de inclusión tiene que haber habido antes un proceso de segregación. Si no hubiese existido la segregación, no estaríamos hablando de inclusión. Yo te tengo que incluir una vez que te he segregado. Tengo que pensar que te tengo que incluir porque antes tú no estabas incluido. Y si tú antes no estabas incluido es porque estabas segregado. ¿Ya? Entonces, ahí hay un gran camino teórico, filosófico, sociológico a la base del concepto de la educación inclusiva. Y por eso este marco del diseño universal para el aprendizaje hace tanto sentido, porque lo que dice es que te va a ayudar a diseñar para que todos tus estudiantes aprendan, sin etiquetas, sin un cartelito. Dice cómo diseñamos, solamente cómo diseñamos para todos, ¿ya? En el foco de lo que es el establecimiento educacional. Todo establecimiento educacional tiene como foco que los estudiantes que ahí asisten aprendan, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son los objetivos que van a tener estos talleres? El primer taller, el que vamos a hacer en estas primeras 3 sesiones, que es la construcción curricular, por ahí vamos a partir. El primer objetivo es identificar las barreras de los componentes curriculares. Como segundo objetivo, analizar tips para elaboración de objetivos, ¿ya? Porque es uno de los componentes curriculares donde más barreras tendemos a encontrar o a visualizar. Y por otro lado, vamos a reflexionar y alinear los objetivos de aprendizaje con la evaluación para promover los aprendizajes. Y nos vamos a dar cuenta que cuando reflexionamos sobre cómo poder alinear objetivo con evaluación, nos vamos a dar cuenta que dentro de ese proceso de alineación, entonces se enmarcan todos los otros componentes del currículum, ¿ya? Esta presentación debería estar cargada en el curso como material, si no, se las voy a cargar en el curso como material, ¿ya? Para que no la tengan que estar copiando si es que la requieren, ¿ya? Súper. Mi pregunta es, ya tengo un poco, en su presentación todos me dijeron cuáles eran sus objetivos personales para haber tomado este curso de DUA intermedio, ¿cierto? Pero ¿cuáles son sus objetivos personales? Porque una cosa son las temáticas profesionales, ¿ya? Ahí, ¿cierto? Las temáticas profesionales ya me las hicieron ver, tienen que ver con su práctica pedagógica, tiene que ver con ampliar su marco de conocimiento, tiene que ver con mejorar o poder tener más herramientas para transmitir a los otros que se relacionan con ustedes sobre qué es el marco. Pero ¿cuál es su objetivo personal? ¿Qué los mueve a estar aquí como personas? No desde lo profesional. ¿Sí, Jessica? Bueno, en mi caso, yo soy maestra de educación especial y creo que algo que me mueve y es que quiero un país donde se pueda respetar esas diferencias y que mis hijos, mis nietos o los que vengan puedan disfrutar de eso. Pero eso es una motivación personal. Muchas gracias.
¿Quién más quiere compartir su motivación personal? ¿Sí, Ana Jenny? Gracias. Yo, en realidad, quiero aprender cada vez más para poder de una u otra forma contribuir a que las personas estén en mejores condiciones, porque en el tiempo que tengo de estar trabajando en esta área, en algunas oportunidades que he hecho visitas, he escuchado comentarios que me duelen mucho, me duelen en lo más profundo, porque digo yo, ¿por qué ponemos, tras de que hay ciertas condiciones, todavía nosotros con nuestra forma de pensar o hablar, ponemos más y más barreras todavía? Y eso me duele un montón escuchar expresiones tan fuertes como las que escucha uno cuando hace visitas. Entonces, creo que es parte de esa motivación personal de poner un granito de arena a que las cosas cambien, aunque sea un poquito, aunque sea 1 metro cuadrado. Muchas gracias, Melanie. Sí, yo creo que en general a las personas que trabajamos en educación, a las personas que trabajamos en el campo de la educación inclusiva o de la educación diferencial o especial, en general nos mueve mucho y nos mueve desde lo profesional primero y de ahí en algún minuto eso se traspasa a lo personal, ¿cierto? Porque nos cuesta bastante diferenciar por qué estoy aquí desde lo personal a lo profesional, ¿ya? Y es un ejercicio que creo que tenemos que hacer, porque yo dije, la inclusión es una actitud, y es un ejercicio que hay que hacer porque uno, como persona, debe tener una forma de acercarse a los valores que queremos transmitir en la educación inclusiva, que van más allá de los valores que queremos plasmar en una sala de clase. Y para mí, y esto estoy dando mi objetivo personal, es que a mí esto me ha llevado a tratar de ser cada día más consecuente conmigo misma. Y eso es mi gran objetivo personal. ¿Ya? Mi gran objetivo personal es tratar de llegar o tratar de ser a lo largo de mi vida una persona muy consecuente. O sea, si apelo a la tolerancia, a la aceptación, a la diversidad, a la inclusión, no solamente apelo a esas conceptualizaciones en mi ámbito profesional, sino que quiero que plasmen mi existencia personal. ¿Ya? Entonces, ahí tengo una motivación ahí logro diferenciar aspectos que son específicamente profesionales de aspectos que siento que ya se traspasaron a mi ámbito personal. ¿Jessica? Sí, bueno, mi objetivo personal va también un poco por ahí porque lo que uno ha visto a través del tiempo y uno también ha cometido esos errores en el sentido de que muchas veces con las personas que uno comparte laboralmente, ya sea profesores de asignatura, profesores de aula o las mismas colegas de educación diferencial, cometemos esos errores de que por un lado tenemos un discurso, pero por otro lado de manera inconsciente decimos y tenemos actitudes también segregadoras, porque siempre nosotros, no sé, la humanidad está condicionada de esa manera. Y también pasa por las historias personales de cada una de las personas con las que nosotros nos encontramos en los distintos contextos laborales. Entonces, para mí desde lo personal, a mí me ayuda también este curso a tomar más conciencia, un poco lo que estabas apuntando tú, a incorporar esa toma de conciencia para poder desde mis acciones tratar de ser menos segregadora o menos discriminadora y poder vivir lo que esta filosofía y este enfoque que a mí me identifica que tiene que ver con lo que es un proceso de educación inclusiva. Eso por lo menos me pasa, Sí. y además que desde la vivencia personal también tuve experiencias en donde tuve que vivir un proceso de discriminación, si bien es cierto, no directo, pero igual que me afectaba mucho.
mucho por las condiciones de la persona con la que yo veía que estaba compartiendo mi lado y que era doloroso poder visualizar cómo la sociedad no se da cuenta, cómo va discriminando a las personas que pueden presentar algún proceso que los margina y los discrimina. Claro, y por otro lado también en general, y esto es un análisis muy certero, o sea, nosotros vamos a poder construir sociedades inclusivas cuando efectivamente nuestras aulas y nuestras escuelas sean 100% inclusivas, porque vamos a aprender a convivir con el otro sin etiquetarlo, ¿cierto? Sin poner la condición antes que a la persona. Y eso es en todo ámbito, en todo ámbito que implica la diversidad, porque por eso siempre digo, la diversidad no solamente es sinónimo de discapacidad, ¿ya? Porque cuando la gente dice, no, la escuela inclusiva, y piensa, esto se aceptan niños o personas con discapacidad, no, la escuela inclusiva acepta a todas las personas, acepta la diversidad humana. Y la diversidad humana, dentro de uno de los aspectos está la discapacidad, pero no es el aspecto que se considera. Bueno, para tener un formato muy apegado a lo que nosotros como marco de referencia del diseño universal para el aprendizaje queremos fomentar en ustedes, voy a partir como deberíamos partir cada vez que enfrentamos a nuestros cursos, al curso de nuestros alumnos. Primero, plantear a los estudiantes cuáles son los objetivos, cuáles son los desafíos que tienen, ¿cierto? Y el desafío ya se los planteé. Por un lado, identificar las barreras de los componentes curriculares, analizar los tips para elaborar objetivos y reflexionar cómo podemos alinear objetivos y evaluación con el fin de promover el aprendizaje. Esos son los objetivos de este curso. Les pedí que dijeran sus propios objetivos, tanto personales como profesionales, y ahora les voy a presentar entonces cómo vamos a visualizar si esos objetivos los vamos a alcanzar, ¿ya? Y eso lo vamos a ver visualizado en un trabajo final que va a tener un proceso de evaluación. Y el trabajo final, como dice ahí, va a ser una planificación, donde les vamos a entregar un formato de planificación con una propuesta, y esa planificación con esa propuesta va a ser corregida, o sea, va a ser evaluada a través de una rúbrica, ¿ya? De aquí al sábado va a estar la planificación y la rúbrica ya cargada en la página para que ustedes puedan revisarla y irla utilizando como herramienta para ir viendo sus avances durante este curso, ¿ya? Les voy a... Déjenme que voy a compartir entonces aquí el formato de planificación. Quiero ver si se cambió la pantalla. Estoy compartiendo el formato de planificación, ¿lo ven? Sí. Sí, se ve. Este es el formato de planificación que les vamos a presentar, ¿cierto? Donde en el primer punto están los componentes del currículum según el diseño universal para el aprendizaje, cuáles son los esenciales, objetivo, evaluación, materiales y métodos, ¿ya? Por otro lado, vamos a ver la superación de barreras. Van a tener que hacer una descripción de las barreras para los elementos del currículum que hemos analizado, objetivo, barreras de evaluación y barreras en el método y los materiales. Y van a tener que presentar, junto con la descripción de la barrera, cuál va a ser la estrategia de superación de esa barrera, ¿ya? Y por otro lado, como tercer punto, van a hacer lo que trabajaron con Boris, que fue cómo voy a aplicar entonces la pauta DUA dentro de estas estrategias que yo he planteado, con estas estrategias de superación, para que sean pertinentes y por qué se justifica esa estrategia de superación, ¿ya? Para poder desarrollar esta actividad del formato de planificación,
hay dos elementos que son fundamentales para mí explicarles. Primero, que el formato que yo les presento y el formato que les presentamos es un formato que solamente para visualizar los elementos. Ustedes pueden adscribirse a este formato o cambiar el formato. Lo importante es que estén los elementos, o sea, que estén los componentes del currículum, que esté la superación de barreras y la aplicación de la pauta. ¿Se entiende? Ese es, ahora, como el diseño universal para el aprendizaje se hace visible en relación a las personas para las cuales yo estoy diseñando, cuando ya nos estemos acercando a la elaboración de este trabajo final, lo que yo voy a hacer como profesora de o facilitadora de este curso es que les voy a entregar un curso tipo. ¿Se entiende? Les voy a hacer una descripción del curso general, donde van a estar las descripciones de los elementos principales de lo que deberían ser los estudiantes de ese curso, y yo les voy a dar los objetivos. Y ustedes entonces van a tener que trabajar pensando que este formato de planificación y esta aplicación del marco está hecha y va a estar diseñada pensando en esos estudiantes y para esos objetivos que yo les voy a proponer. Consultas, preguntas o dudas. ¿Este trabajo va a ser individual o es grupal? Es grupal. Okay. ¿Y cuál es el plazo para presentarlo? No, después que yo se los doy a finales del curso, okay. Y tienen 10 días o 2 semanas para hacerlo. Ok. ¿Ya? ¿Ya? O sea, lo voy a subir a la página el sábado para que ustedes tengan y lo vayan visualizando, pero la idea, en la última clase yo les voy a presentar, les voy a entregar la presentación del curso, y con esa presentación del curso ustedes van a tener 2 semanas para hacer el trabajo. ¿Ya? Ok. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos entonces la rúbrica. Y parece que voy a tener que dejar de compartir esto porque no me deja ver la rúbrica. Denme un minuto. No se quiere abrir esta. No sé por qué. No, tengo que cerrar esto primero. Un momento, un segundo. Ahora parece que sí. Y aquí está, entonces, y ahora sí, a ver. Evaluación. Ahí se ve. ¿Se ve? Sí. Entonces ahí está la evaluación de la tarea final, ¿cierto? Entonces dice, componentes del curriculares del DUA. En este ítem se espera que usted relacione la situación inicial de su clase o práctica instruccional y la transformación generada al analizar como indicador de la pauta DUA, como planteamiento posterior a las mejoras detectadas desde su propio análisis y la retroalimentación. ¿Ya? Debe incorporar los componentes curriculares, objetivo, evaluación, materiales y métodos, debe describir las barreras, ¿ya?, que se pueden anticipar, y debe abordar la variabilidad de los aprendices, ¿ya? Debe diseñar entonces de acuerdo a ese objetivo formulado y debe visualizar diferentes niveles de desafío, ¿ya? Después, la presentación de la tarea final, como bien les expliqué, la forma que usted decía presentar la tarea final depende de ustedes, al grupo, pero recuerde que el propósito de esta evaluación es que usted demuestre su comprensión de cómo usar el marco DUA en una planificación,
Por lo tanto, debe asegurarse de que el formato que elige esté seleccionado cuidadosamente y configurado para demostrar claramente su comprensión, ¿ya? Puede utilizar el formato que yo les propongo. Y ahí entonces hay una rúbrica donde está cada uno de los componentes y está el descriptor de no logrado, parcialmente logrado o muy bien logrado. Para el objetivo, la evaluación, los materiales y los métodos, los niveles de desafío, el medio utilizado para demostrar la comprensión de la planificación y si cumple o no con las etapas y las fechas de entrega, ¿ya? Es una rúbrica, ¿ya? Donde ustedes van a poder entonces ir visualizando cuáles son los elementos primordiales para tener el objetivo de, la categoría de logro, ¿cierto? Por ejemplo, en objetivos, ¿cierto? Los objetivos son claros y específicos, no incluye un medio para el logro, o sea, de alguna manera se hace un descriptor bastante claro de qué es lo que estamos esperando, ¿ya? Pero esto lo vamos a trabajar, ¿cierto? Es para que ustedes tengan claro cuáles son el formato de evaluación. No sé si hay alguna pregunta sobre la rúbrica, en general sobre el concepto de la evaluación o de lo que implica. ¿No? Ok, entonces ese es nuestro desafío. Nuestro desafío entonces en este curso y en esta parte del curso entonces, voy a compartir ahora la presentación. Nuestro desafío entonces está en plantear una primera parte de la construcción curricular, que es donde vamos a ver los componentes del currículum, las barreras del componente currículo, y por otro lado, la segunda parte, que es donde vamos a ver orientaciones didácticas desde la mirada del diseño universal para el aprendizaje, con el foco de que podamos diseñar pensando en todos. ¿Ya? Entonces vamos a empezar específicamente hoy día con fijando algunos elementos esenciales. Para mí lo primero y lo fundamental es pensar que el diseño universal para el aprendizaje es planificado en su totalidad a priori, ¿ya? Para así llegar a un número más amplio de estudiantes. El currículum típico es un currículum a posteriori, el cual es fundamentado en una perspectiva de remediación, donde los cambios se hacen después del planeamiento del currículum. Y aquí pensemos, efectivamente, cómo es tradicionalmente los sistemas de planificación de nuestros sistemas educacionales. ¿Dónde visualizan ustedes el a priori o el posteriori? O si es que si logran ver la diferenciación entre esos dos elementos que yo estoy mencionando. ¿Sí, Prudence? Sí, yo concibo el a priori y el a posteriori ahora ubicándome en un aula cuando los docentes tienen una programación establecida, muchas veces por lo que mandan las editoriales, que está pensando como para la media del grupo clase, cuando no existe realmente un alumno que cumpla con todos esos requisitos de la media, y para aquellos alumnos que no alcanzan los objetivos que están marcados, entonces diseñamos lo que son planificaciones individuales, proyectos individuales para esos alumnos. Y eso lo hacemos a posteriori de un currículo. En cambio, cuando nosotros partimos de la realidad del aula, de cuáles son los objetivos o las competencias que queremos trabajar para todos, entonces ahí sí que estamos haciendo un
planteamiento a priori, porque tenemos en cuenta desde aquel alumno que sabemos que seguramente necesitará más apoyo, aquel alumno que puede facilitar al resto de los compañeros apoyos y conocimientos, y entonces ya no hablamos de un a posteriori, sino que tenemos el concepto realmente de diseño universal. Yo casi los dos polos los ubico, pensando ahora en un aula, precisamente en una de las críticas que tenemos constantemente, que es tenemos que seguir lo que nos están indicando estos materiales curriculares, estos libros, estas editoriales que estamos haciendo, que en algunos casos sí que hay niveles de progresión, pero aún así no tienen la visión de toda la diversidad que podemos encontrar en el aula. Exactamente, exactamente, Prudence. Y por otro lado está el hecho de que, como dices tú, cuando yo hago un trabajo a posteriori, lo que empiezo a hacer es lo que nosotros hemos conocido hasta ahora, las famosas adecuaciones curriculares. Una adecuación curricular es un trabajo a posteriori, una modificación curricular es un trabajo a posteriori, porque tengo que adecuar o modificar lo que ya está hecho para esa media inexistente, pero que está ahí, que el libro, la editorial o el catálogo de contenidos, que me gusta decirle a mí, que nos implementan los diferentes ministerios de educación. ¿Qué es lo que hace? Nos hace tener planificaciones a posteriori, currículum que son típicos. Entonces hay un currículum para el tercer nivel de básica, o hay un currículum para el segundo nivel, o para octavo, o para la media, o para la educación superior. Y en definitivamente, siempre tenemos que estar haciendo ajustes en ese currículum. Cada vez que yo tengo que estar haciendo ajustes, lo que estoy haciendo es haciendo un trabajo a posteriori. No estoy utilizando diseño universal para el aprendizaje, para generar un currículum hacia mis estudiantes. Si yo quiero ocupar el marco del diseño universal para el aprendizaje, debo planificar a priori. Y eso quiere decir, primero conocer a mis estudiantes, primero saber quiénes son, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus talentos, cuáles son sus intereses. Y después tomar los objetivos que tiene ese curso donde esos estudiantes están y diseñar trayectorias de aprendizaje que sean universales, donde voy a permitir, como en un paraguas, visualizar en este diseño a todos los estudiantes de mi aula, desde el estudiante que requiere muchos apoyos y requiere andamios, hasta un estudiante que no requiere apoyos y no necesita andamios. ¿Ya? Y esa es entonces una mirada a priori, porque el diseño está hecho sabiendo y conociendo a los usuarios. ¿Y cuáles son los usuarios del sistema educacional? Los usuarios del sistema educacional son los estudiantes. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer entonces cuando hacemos un diseño a priori es, en conocimiento de nuestros estudiantes, planificar, ¿cierto?, con foco en los aprendizajes y en el desarrollo integral de mis estudiantes, viendo que estoy ofreciendo y diseñando trayectorias educativas flexibles, pertinentes y relevantes, y evaluar los aprendizajes con el fin de tomar decisiones que me permitan, en forma adecuada, volver a planificar para plantear nuevas trayectorias educativas flexibles y volver a evaluar. Y entonces estoy
diseñando lo que nosotros sabemos que son los elementos esenciales de cualquier estrategia didáctica. Cualquier estrategia didáctica tiene planificación, trayectoria y evaluación. Planificación, puesta en marcha o evaluación, ¿cierto? Y esto tiene que ser en forma colaborativa y participativa entre todos los agentes que participen del aula, ¿ya? Acá en Chile nosotros hablamos de equipo de aula cuando estamos hablando de los profesionales que trabajan en el aula, pero no nos tenemos que olvidar también de los estudiantes. La colaboración y la participación es activa entre profesores y estudiantes, ¿ya? Los 5 tips que nos dan en CAST para visualizar un aula donde exista un diseño universal para el aprendizaje, donde se visualice este diseño universal para el aprendizaje, es primero cuando los objetivos están puestos, el foco del objetivo está puesto en el desarrollo de las habilidades, ¿ya? El primer elemento en relación al objetivo es que el foco debe estar puesto en la habilidad. Y además deben ser flexibles. Las tareas que están propuestas en ese aula deben estar presentadas en diversas formas para ser realizadas. A mí me ha pasado mucho, y no sé si a ustedes les ha pasado, que yo he escuchado a muchas personas decir, no, si nosotros llevamos muchos años trabajando con el DUA, pero miles de años. Hace más de 6 años que trabajamos con DUA, lo hemos implementado. Y uno entra a la sala y están todos los alumnos haciendo exactamente la misma tarea. Y ahí se me cae el DUA en la primera mirada se me cae el diseño universal para el aprendizaje. Y uno la queda mirando y dice, pero bueno, ¿dónde está la flexibilización de las tareas? ¿Dónde están las diversas formas de realizar la tarea? Si yo tengo a todo el curso en una tarea al unísono, no estoy haciendo un diseño universal, porque no estoy dando la posibilidad que el estudiante seleccione su propia trayectoria de aprendizaje. Y estoy imponiendo una trayectoria de aprendizaje. Y lo que estoy haciendo, si es que impongo una trayectoria de aprendizaje, es un currículum tradicional. ¿Se entiende? Sí. Y esto para mí es primordial. Porque pasa mucho como docente, que los profesores dicen, no, si nosotros aplicamos el DUA, nosotros sí hemos hecho DUA, no, si nosotros estamos muy preocupados del marco del DUA, pero uno entra a la sala y ve a todos los alumnos realizando la misma tarea. ¿Ya? Materiales. Los materiales tienen que ser de diversidad de acceso a la información. Los materiales deben entregar acceso a la información, sí, pero de diferentes formas. Y me deben permitir entonces los materiales acceder a la información de diferentes formas. ¿Puedo ocupar libros? Obvio que puedo ocupar libros. ¿Puedo ocupar cuadernos también? Si el diseño universal para el aprendizaje no dice que no se pueden ocupar libros o cuadernos. No dice que todo tiene que ser tecnología. Lo que dice es que debe haber una gama de oferta de diferentes tipos de materiales para que el estudiante acceda a la información por diferentes medios y el estudiante seleccione el medio que le es más adecuado. Y un día puede ser el libro, y otro día al estudiante tal vez le es más adecuado ver la información en un PPT, en un computador. Otro día es más adecuado escuchar la información. ¿Ya? Espacios flexibles. Una de las cosas primordiales de un aula mirada desde el diseño universal para el aprendizaje es la flexibilidad en el espacio.
Y la flexibilidad en el espacio no solamente hace sentido con el mobiliario, que tiene mucho sentido, sino que tiene que ver con la dinámica del espacio. El espacio es flexible porque es dinámico. ¿Se entiende, no? Pensar o diseñar para una clase silenciosa, inmovilizada, es no permitir un espacio flexible. Es entender que el espacio es vital para aprender, porque sabemos que para aprender los estudiantes deben hacer. Y yo no puedo hacer si es que no me movilizo. Por eso uno de los ejes principales y uno de los principios está en la acción, ¿cierto? La acción como eje de ejecución. Y el espacio tiene que tener concordancia para esa acción. Y bueno, la evaluación que tiene que estar centrada en el proceso y tiene que respetar el clima y la cultura. Y eso es fundamental también. Si yo logro plasmar los elementos del currículum que están puestos ahí, objetivo, tarea, materiales, espacio y evaluación, considerando esos elementos, yo voy a poder mirar desde afuera esa clase y voy a poder visualizar que hay un diseño de esa clase que está siendo universal, o sea, que está siendo presentado para todos y pensado para todos en beneficio del aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué les parece hasta ahora? Comentarios, preguntas, dudas, lo que quieran. Sí, Pamela, eso hace mucho sentido. Sí, yo quería compartir, yo trabajo en un colegio donde las aulas en inicial son de 22, en primaria pueden llegar a 30 y en secundaria fácil entre 30 a 33 estudiantes. Y cambiar un poco ese concepto de flexibilidad, de diversidad, de la presentación del material, de las formas, el poder generar toda esa apertura de flexibilidad del pensamiento del profesor fue y es complejo, ¿no? Y una de las cosas que saltan mucho es que una de las primeras cosas que se decían era, bueno, tengo que planificar para cada niño, para cada estudiante, ¿no? Y otra cosa era que fuimos trabajando en el tiempo y nos fuimos dando cuenta que nuestros mismos estudiantes nos piden esa flexibilidad y el no ser etiquetados, porque a veces programábamos especialmente y diseñábamos ciertas cosas específicas para los chicos, pero esto era específico para ciertos chicos y ellos se veían evidenciados y a veces eso no gustaba mucho emocionalmente para ellos. Y esto fue dos puntos que nos dimos cuenta con respecto a qué más tenemos que hacer, ¿no? Pero nos está costando todavía entender esto de las diversas formas, ¿no? De la flexibilidad. Claro, porque pasa mucho, Jessica, y yo encuentro la razón con lo que estabas comentando y con lo que estabas aportando, porque no solamente ha pasado en Perú, también ha pasado aquí en Chile, y por lo que he escuchado en otros cursos, también lo han visualizado en Argentina, en Colombia, en España, en Perú, ¿cierto? En el sentido de que efectivamente cuando nosotros asignamos la tarea, a pesar de que podemos hacer diversos tipos de tareas, pero si hacemos diversos tipos de tareas y somos nosotros los que le asignamos la tarea al estudiante, igual se está constituyendo en una barrera y está dejando de ser flexible, ¿se entiende, no? Entonces, entonces ahí es cuando los estudiantes reclaman, o los estudiantes dicen, bueno, pero ¿por qué me toca a mí esta tarea? ¿Por qué usted decidió que yo tenía que hacer eso? O viene un compañero y pregunta que por qué Juan hace eso, que es mucho más fácil que esto que me tocó a mí, que es más difícil. ¿Se entiende, no?
Porque la mirada desde ahí está interpuesta desde el adulto, es el adulto, el profesor, el que decide la trayectoria que tiene que recorrer el estudiante. Y lo que quiere el diseño universal para el aprendizaje es que nosotros preparemos aprendices expertos, donde sean ellos los precursores de sus propias trayectorias de aprendizaje. Por lo tanto, yo tengo que diseñar para que los estudiantes puedan planificar sus propias trayectorias de aprendizaje. Y no trayectoria de aprendizaje que yo determine. ¿Ya? Y ahí es donde nos encontramos entonces superando las barreras. ¿Ya? Porque las preguntas que guían la superación de barreras son esas. ¿Todos los estudiantes aprenden de la misma manera? Sabemos que no. Sabemos que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. ¿Todos los estudiantes aprenden al mismo ritmo? Sabemos que no. Entonces, ¿qué enseñanza se exige? Si exigimos una enseñanza para un tipo de aprendizaje, para un nivel de ritmo, lo que estamos haciendo es una enseñanza uniforme. Y esa enseñanza uniforme no nos permite entonces eliminar las barreras. ¿Ya? Las barreras siempre van a estar en el currículum, no en el estudiante. Cuando le ponemos la barrera al estudiante, ponemos la barrera en el estudiante, estamos errados en nuestra mirada. Cuando decimos, sí, es que no aprende porque tiene síndrome de Down, o no aprende porque es del espectro autista, o no aprende porque tiene dislexia, o no aprende porque es tímido, o no aprende porque es, etcétera, ¿ya? Porque no sabe el idioma. La barrera no la tiene el estudiante, la barrera la tiene el elemento del currículum que no está permitiendo que el estudiante aprenda. Porque si el estudiante no conoce el idioma, usted no le puede presentar un material en un idioma que el estudiante no conoce. ¿Cierto? Si yo voy a España y Prudence me pasa una guía en catalán, pues, joder, no hago nada porque yo no sé catalán. ¿Cuál es la obligación de Prudence si yo soy alumna de él? Él me tiene que presentar un material en castellano, ¿no? Me lo puede presentar en español, con dichos y términos españoles. No me tiene que presentar un material en castellano achilenizado. ¿Se entiende, no? Pero no me lo puede presentar en catalán porque él sabe, antes de que yo vaya, él sabe que eso es una barrera. Y la barrera no es, para Prudence, la barrera no puede ser, es que la Pamela no habla catalán. ¿Se entiende o no? La barrera está que si él me pasa una guía en catalán, él seleccionó un material que no está entregando la información de la manera en que yo necesito recibirla. Por lo tanto, la barrera está en el currículum. La barrera está en la guía, no en la persona. ¿Se entiende eso, no? Porque una de las grandes diferencias para no hacer un DUA descafeinado es identificar que las barreras están puestas en el currículum y no en el estudiante. ¿Ya? En relación al ejemplo que tú me decías, Jessica, que en el curso, que en las salas habían salas, ¿cierto?, con 30, 35 alumnos. La barrera no está en el número de alumnos. ¿La barrera dónde está? Es que estamos tratando de presentar cosas iguales, sin embargo, queremos marcar que hay chicos que tienen dificultades y dentro del grupo queremos dar algo personal, pero pero finalmente estamos haciendo diferencias, ¿no? Que es lo que no se quiere. Claro, y por otro lado, la gran barrera está puesta ahí en el espacio. Porque cuando hablamos que son muchos estudiantes, ¿cuál es la barrera que moviliza ese discurso del profesor? Porque
porque eso es algo que yo no sé, pero yo creo que lo hemos escuchado en todos los países, ¿no? Son muchos estudiantes. Esa es una frase, una aseveración que se hace en el sistema educacional. Los profesores dicen, no, es que son muchos estudiantes, ¿cómo me piden esto cuando tengo tantos estudiantes? ¿El tema es el número de estudiantes? Eso es lo que hay que pensar. ¿El tema es que tengo 35 estudiantes al frente? Porque, a ver, yo podría decir, oye, pero ¿cómo voy a hacer esta conferencia? Son 200 personas en la conferencia. ¿Cuál es la diferencia cuando yo tengo que preparar una conferencia y pueden ser 10 personas o pueden ser 200 personas? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que hago yo cuando voy a hacer una conferencia? Y tengo un número de personas determinado, muchas o pocas. Yo diseño mi conferencia para ese público, ¿no? Yo diseño pensando que van a ser 200 personas. Yo diseño pensando que van a ser 10. Las actividades que hago, el formato de la presentación de la conferencia, las instancias de interacción de la conferencia, varían dependiendo del público, ¿o no? Por lo tanto, la barrera no es el público. La barrera es el diseño de la conferencia. La barrera puede estar en el diseño. Lo mismo pasa cuando yo tengo una clase. Si yo diseño una clase pensando en que tengo a 5 estudiantes, pero tengo 35, obviamente que me va a presentar muchas barreras el número de estudiantes, pero es porque el diseño que estoy seleccionando no es el adecuado para el número de estudiantes. ¿Se entiende o no? Entonces, ¿profesora? ¿sí? No, pero termino, que quiero hacerle una consulta para ver si me puede aclarar algo que tengo dudas. Ahí hay un gran tema. Ahí hay un gran tema que tiene que ver cómo yo diseño la estrategia, la metodología, el método, en virtud de todos estos elementos que anticipadamente sé que existen. Porque sé que son 35 estudiantes. Sé que la sala tiene solamente mesas y sillas. Sé que es ruidosa porque está al lado del patio. ¿Se entiende, no? Sé que tengo estudiantes que no leen y estudiantes que aún no leen y tengo estudiantes que ya leen. Todas esas descripciones que yo le estoy dando tienen que ver con el conocimiento del ambiente y de todos los elementos del currículum. Por lo tanto, desde la mirada del diseño universal para el aprendizaje, yo tengo que tomar estos elementos curriculares, tengo que despejar las barreras y tengo que diseñar pensando en cómo las voy a superar. Erika, usted me quería hacer una pregunta. Sí, profesora, me quedó dando vuelta lo que usted dijo adelante, que le encuentro toda la razón, pero quiero que me diga, usted dijo adelante que cuando usted entraba a una sala y la profesora le decía que estaban haciendo, y ellos tenían implementado el DUA hace muchos años, y usted lo primero que veía es que estaban todos haciendo la misma actividad de la misma forma. Sí. ¿Ya? ¿Qué esperaría encontrar usted? ¿Qué cosa? Por ejemplo, si yo estoy haciendo una clase de cálculo de área de un cuerpo geométrico, determinado, cualquier cosa. ¿Qué esperaría encontrar usted? Porque yo pensaba, me quedé pensando en eso hace rato, estaba leyendo los tips. ¿Qué es lo que esperaría usted encontrar? Si yo estoy haciendo esa actividad, por ejemplo, ¿qué esperaría usted? Para que me quede más claro a mí. Sí, si el objetivo de tu clase es que los alumnos descubran el área, ¿ya? Lo que yo espero es que los alumnos estén desarrollando el descubrimiento del área a través de diferentes metodologías, estrategias y materiales distintos. El objetivo es el mismo, pero la forma de llegar a ese objetivo es distinto. Entonces no voy a tener todos los alumnos con una guía típica y con un libro típico, sentados todos haciendo el mismo ejercicio. Porque si yo conozco bien a mis estudiantes, yo te puedo apostar así, pero a grandes rasgos, que tú vas a tener estudiantes que van a necesitar, por ejemplo, visualizar a esa figura, no solamente en forma plana, para poder entender lo que es el área. Entonces, el material que necesita ese estudiante no puede ser una foto de un libro, porque esa foto del libro no le permite imaginar la forma o la figura que él tiene que medir, ¿cierto?, para ver el área.
Entonces, de alguna manera, estoy pensando como profesor y diciendo, a ver, ¿cómo le doy la posibilidad de acercarse a esa información de diferentes formas? Entonces me gustaría entrar en una sala donde encontrara que los estudiantes están trabajando en grupo, en forma individual, con diferentes elementos para llegar a una conclusión que es única para todos. ¿Cuál es el área de X? Ya, ahora sí, profesora. Ahora sí. En matemática tú tienes la gran clarísimo. suerte. Ahora, tú tienes la gran suerte que matemática se presta por naturaleza propia para tener una diversidad de opciones que es mucho más natural que en otras asignaturas, porque tú en matemática tienes, ¿cierto? El copy, sí, ¿cierto? En el sentido que tenemos la posibilidad de tener material concreto, pictórico y simbólico para un mismo ejercicio, para un mismo concepto. No nos pasa con tanta facilidad en la historia, ni nos pasa con tanta facilidad en el lenguaje, pero en matemática es mucho más fácil visibilizarlo. Ahora sí, profesora, muchas gracias. Es lo mismo cuando hablaba, sí, Prudence, al tiro, es lo mismo cuando hablaba con el espacio. Y lo vamos a ver más adelante, cuando los profesores dicen, sí, pero yo solamente tengo mesas y sillas, sí, pero yo vuelvo y voy a hacer un ejemplo bien poco teórico, pero bien doméstico, pero que sirve para ejemplificar un poco esta situación. Es como cuando ustedes entran a su casa. ¿Le ha pasado que después de tanto estar en la casa ustedes generan cambios en el ambiente para sentir que algo fluyó, que algo cambió? Bueno, lo mismo pasa en una sala. Si yo no genero un cambio, un movimiento de energía, lo veo apagado. Bueno, esto pasa lo mismo. El espacio tiene que ser vital, el espacio tiene que ser resonante, ¿ya? Entonces yo tengo que ver a los estudiantes en actividades y en movimiento dentro de su aula que me permita visualizar esa resonancia. Prudence. Sí, para mí el gran reto que se me plantea es el de superar la barrera de la evaluación, porque en muchas clases entras en el aula, están trabajando de maneras diferentes, con diferentes actividades, les pedimos luego que nos presenten el proyecto como ellos quieran, con un PowerPoint, con un vídeo, con un audio, pero muchas veces cerramos la evaluación con un examen escrito, con lo cual todo lo que estamos predicando realmente no es así. Entonces, yo llevo tiempo dándole vueltas y una de las cosas que intento trabajar es el hecho de que en el momento que pedimos evidencias evaluativas de ese aprendizaje, sea el propio alumno en el que si yo voy a pedirlo que sea, no lo sé, mediante una prueba objetiva, el alumno pueda escoger las preguntas que crean que van a dar claridad a su aprendizaje, que lo haga cuando yo hago preguntas concretas, que lo haga de una manera donde el redactado es como él cree que es, que lo haga mediante un dibujo, pero que no sea una prueba realmente estándar. Y yo creo que vamos en un proceso en el que estamos cambiando actividades, pero el último proceso, que es el de poner un resultado, volvemos a caer siempre en una prueba objetiva con preguntas estándar para que todos los alumnos nos las respondan. Con lo cual, volvemos a caer en la principal barrera que marcamos nosotros. Claro. Y es por eso que dentro de los objetivos de esta primera parte está llegar a alinear, ¿cierto? Alinear absolutamente objetivo y evaluación. Porque como dices tú, esa es una barrera de los sistemas educacionales en general. La evaluación, no la evaluación como elemento curricular no es la barrera. Lo que es la barrera, ¿cierto? Como está diciendo Prudence, es que siempre elegimos el procedimiento o el instrumento que no corresponde o que le hace menos sentido a el proceso que el estudiante hizo durante el desarrollo del aprendizaje.
Si yo evalúo, selecciono un procedimiento o un instrumento que no está de acuerdo a la trayectoria de aprendizaje, no estoy entonces entregándole al estudiante una información que le sirva para la toma de decisiones. Porque lo que tengo que hacer es entregarle información que le sirva para la toma de decisiones. Y para que eso suceda, el instrumento que he seleccionado o el instrumento que al cual el alumno se va a someter a la evaluación, tiene que estar de acuerdo a el proceso que él ha vivido. ¿Ya? Y ahí tenemos una gran barrera. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a superar las barreras? Vamos superando las barreras y desde el punto de vista del currículum, según el diseño universal para el aprendizaje, tiene 4 componentes principales. Y vamos a superar barreras entonces a nivel de objetivos, a nivel de evaluación, a nivel de métodos y a nivel de materiales. ¿Ya? Y vamos a visualizar entonces cómo cada uno de estos componentes nos pueden presentar barreras, que nosotros podemos anticiparnos a ella, y cómo entonces, ante esta anticipación de barreras, vamos a proponer estrategias para superarlas, y vamos a usar entonces los facilitadores que tenemos disponibles para superar las barreras. ¿Se entiende? Entonces vamos a tener aquí, desde el objetivo, vamos a utilizar objetivos que tengan medios flexibles y que ofrezcan múltiples caminos para avanzar. Vamos a ofrecer evaluaciones que estén alineadas a los objetivos con el fin de que permitan proveer opciones a los estudiantes para demostrar sus avances y sus trayectorias de aprendizaje, y vamos a considerar métodos y materiales con diferentes formatos de presentación para que el estudiante pueda acceder al contenido de diferente manera. Todo esto en su conjunto nos permite entonces superar las barreras de los elementos esenciales que tenemos en el currículum, ¿ya? Y de acuerdo entonces a la realidad y el contexto de mi comunidad educativa, puedo encontrar barreras en diferentes aspectos, ¿ya? Y no siempre son las mismas, ¿ya? Puedo encontrar barreras en la didáctica, puedo encontrar barreras en el currículum y la planificación, puedo encontrar barreras en el trabajo que se está dando en equipo, puedo encontrar barreras en metodología, en infraestructura, en acceso, en valores y actitudes y en otros elementos, ¿ya? Lo importante es visualizar las barreras que son más complejas de abordar. ¿Para qué? Para favorecer el éxito de todos nuestros estudiantes. Ese es el foco, ¿ya? Debo visualizar dónde están la mayor cantidad de barreras, dónde se visualizan la mayor cantidad de barreras, para poder ir despejando y superando esas barreras con el fin de que el estudiante logre trayectorias de aprendizaje. ¿Ya? Ya. Hasta aquí vamos a llegar hoy día. El jueves vamos a empezar a visualizar desde el objetivo, y vamos a empezar a visualizar cada uno de estos elementos. ¿Preguntas, consultas o dudas hasta ahora? ¿Sí, Ana? Que todo es un comentario. Creo que uno de los grandes errores que hemos cometido, los grandes pecados, es en la forma en que hemos llevado a cabo la evaluación, porque muchas veces la hemos utilizado como el medio nada más para llegar a un número y decir aprobó o no aprobó, pero hemos olvidado en el camino que debemos de retroalimentar, que debemos de preocuparnos más por el proceso de aprendizaje, si realmente ese estudiante aprendió o no.
Entonces yo creo que ahí está uno de los grandes pecados que hemos cometido con la evaluación y donde la hemos convertido quizá en una de las barreras más grandes que tenemos que derribar muchas veces. Mira, yo fui profesora de evaluación muchísimos años en pregrado, cuando las personas empiezan a estudiar para ser docentes, y una de las cosas que más costaba que los estudiantes visualizaran, y esto tiene que ver con nuestras propias experiencias, ¿no? Como personas que hemos estado sometidas en un sistema educacional, es entender que evaluar y medir no son sinónimos. Entonces, hemos convertido la evaluación se entiende como el proceso de medición para calificar al estudiante, y se ha perdido el foco de la evaluación. La evaluación es un proceso que permite recoger información para la adecuada toma de decisiones. Ese es el fin de la evaluación. El fin de la evaluación no es calificar. Para calificar o cuantificar usamos la medición. Y la medición es un elemento de la evaluación, pero no es sinónimo de evaluación. Entonces, cuando nosotros decimos hay que evaluar a los estudiantes y el profesor automáticamente piensa que evaluar implica poner nota o calificar, lo que está haciendo es medir a los estudiantes. No está evaluando a los estudiantes. Evaluar a los estudiantes implica hacer que el estudiante visualice su trayectoria de aprendizaje para que recoja información que le permita hacer los cambios que requiera para lograr el aprendizaje. Ese es el foco. ¿Cómo recojo información para tomar decisiones oportunas sobre los cambios que debo efectuar de aquí en adelante? ¿Ya? Entonces, yo creo que ahí hay un gran tema a discutir. Y a discutir en nuestro sistema educacional. Porque yo creo que en general lo que nos pasa es que como docentes estamos bastante sobreexigidos con el tema de la calificación, ¿cierto? El tema de que hay que cuantificar a los estudiantes, el tema que hay que asignar una nota. Y perdemos de vista entonces lo que realmente debería ser nuestro foco atencional, que es la evaluación. Y ahí nos pasa lo que decía Prudence antes. Flexibilizamos nuestro sistema de enseñanza, permitimos que los estudiantes hagan múltiples opciones de trabajo, les damos la posibilidad de entregar productos diferentes, pero cuando los vamos a evaluar, y aquí para calificar, o cuando los vamos a evaluar, y lo que vamos a hacer en definitiva no es evaluar, es medirlos, le aplicamos a todos una prueba. Y la prueba se transforma entonces en el instrumento de la medida. Así como cuando me quiero pesar, quiero saber cuánto estoy pesando, y me subo a una balanza, o cuando estoy midiendo y tomo una wincha, pescamos, hacemos lo mismo con la prueba. Entonces, a ver, ¿cuántos saben? Prueba. Con la gran diferencia que la balanza y la wincha me permiten medir cuantitativamente en forma mucho más exacta y real que una prueba además. Porque una prueba, si no está bien elaborada, puede constituirse en un instrumento que no me está permitiendo medir con certeza los aprendizajes que se supone que estoy midiendo. Entonces aquí hay un gran tema, la evaluación ha sido un gran tema, ¿ya? Pero cuando hablamos desde el diseño universal para el aprendizaje de evaluación, lo que estamos mirando es cómo entregamos información sobre el proceso, y específicamente cómo entregamos información al estudiante para ir mejorando esa trayectoria de aprendizaje. Entonces el foco está puesto en la información que estamos recogiendo en el momento, y es una información que puede tener ejes evaluativos centrados en la autoevaluación, en la coevaluación o en la heteroevaluación. Y obviamente ahí el foco debería estar centrado en una evaluación auténtica. ¿Y por qué en una evaluación auténtica? Porque es una evaluación de proceso. Perdón. Es una evaluación de proceso, ¿cierto? Entonces es una evaluación que se hace en el momento en que los aprendizajes están sucediendo. Bueno,
Espero haber sido de ayuda hoy día. Gracias. Ya, espero haber sido de Muchas ayuda. gracias. Reflexionemos. El jueves, vamos a empezar el jueves. Primero voy a recepcionar de ustedes las preguntas, consultas o dudas que haya quedado sobre hoy, y nos vamos a ir entonces el jueves a el análisis de cada uno de los elementos curriculares y vamos a ir viendo cómo se pueden constituir en barreras. ¿Ustedes ya tienen los grupos hechos o todavía no tienen grupos hechos? Sí, sí tenemos grupos de trabajo. Perfecto, entonces... Yo no estoy en grupo, que yo no estuve el día sábado, no me pude conectar. Te habían agregado a un grupo, pero habría que la vamos a preguntarle agregar a un grupo. Ya. Sebastián, entonces yo te voy a pedir lo siguiente, si el jueves en la sesión de trabajo que tengamos podemos hacer, podemos en algún minuto separarnos en salas. Sí, sí existe la posibilidad. Ya, porque el jueves lo que vamos a hacer es que primero vamos a aclarar dudas, después nos vamos a poner a trabajar en los objetivos, y lo que vamos a hacer el jueves es un taller específico de objetivos que lo van a trabajar en grupo. Entonces ahí se van a ir a distintas salas con su grupo, cada uno con su grupo, y yo me voy a estar paseando. Esa es la dinámica que vamos a tener el próximo jueves. ¿Ya? Ok. Bueno, muchas gracias por su participación. Gracias. Y Gracias. nos estamos viendo. Gracias. Cuídense. Chao.